Increíbles respuestas. Garcón del restaurante explora 7 idiomas y deja al millonario sin palabras. El ambiente acogedor del restaurante se llenó de murmullos y el aroma de especias tradicionales cuando la puerta se abrió de golpe, y un hombre de traje caro y actitud prepotente hizo su entrada. Andrés, un joven mesero de 24 años, se encontraba en medio de su rutina habitual, sirviendo a una mesa cercana, cuando ese nuevo cliente, con un aire de arrogancia, comenzó a criticar cada plato que llegaba a su mesa. Las risas burlonas de sus acompañantes resonaron en el aire, y una presión interna se acumulaba en el pecho de Andrés. Desde niño, su madre siempre le había enseñado a mantener la dignidad ante la adversidad. Cerrando un puño apretado en su mente, recordaba las tardes en que ella le contaba sobre la herencia cultural que llevaban en la sangre, mientras él soñaba con aprender idiomas que le permitirían conectarse con el mundo. Pero, a pesar de su talento y su amor por el aprendizaje, una sombra de inseguridad lo envolvía. ¿Servir a este tipo es realmente lo que quiero hacer?, se cuestionó. Las palabras del millonario resonaban, y Andrés sentía como su pulso se aceleraba. ¿Habrá alguien aquí que pueda darme una respuesta decente en otro idioma?, desafió el hombre, mirándolo con desdén. El resto de los clientes intercambiaron miradas interesadas, y el corazón de Andrés latía con fuerza. El dilema lo atrapaba: por un lado, el deseo de callar esas burlas y defender su cultura; por otro, el miedo a ser menospreciado, a ser catalogado como el mesero y no como un ser humano con sueños. ¿Pero su madre lo había educado para ceder ante la humillación? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las palabras rápidamente olvidadas, el millonario se volvió hacia él, retador. Andrés sintió cómo la presión aumentaba, el ambiente a su alrededor se volvía más denso. Tomó aire y miró a su madre en una mesa cercana, su expresión de apoyo le otorgaba un poco de calma. Sin embargo, la ansiedad lo paralizaba. Si respondo, puedo demostrar mi valía, pero ¿y si fallo? La primera pregunta llegó, y Andrés casi perdió la voz. Recordó las veces que se sintió invisible, las palabras que su madre le repetía una y otra vez: eres más de lo que ellos ven. Con cada respuesta que formulaba, el millonario intentaba interrumpirlo, burlándose sutilmente. Fue en ese momento que sintió su humanidad eclipsada por la luz de la dignidad. No solo son palabras, son mis raíces, pensó. El sudor comenzó a correr por su frente. ¿Acaso me juzgan? ¿Valgo menos por ser mesero? La tensión en el restaurante creció, la mirada insolente del hombre retándole mientras sus compañeros se asomaban expectantes. Andrés se encontraba en una encrucijada, dudando entre rendirse o lanzar una respuesta digna. Mientras tanto, el sutil eco de las risas retumbaba en su cabeza. El respaldo de los que lo rodeaban, el afecto de su madre, los años de trabajo duro, todo se convertía en presión abrumadora. El nudo en su pecho se apretaba. En la próxima pregunta, sintió que el tiempo se detuvo. Miradas atentas esperaban su respuesta, y en su interior, ese tamborileo de corazón resonaba más fuerte que nunca. ¿Sería este su momento de reivindicación, o una oportunidad de humillación? La incertidumbre lo invadía, y la angustia lo mantenía en vilo, sin saber si podría transformar ese miedo en poder. En su mente, las voces de apoyo se mezclaban con los ecos del desprecio. ¿Qué camino elegiría tomar? La siguiente pregunta se deslizó en el aire, como una tasación nada sutil. ¿Cómo se dice arrogancia en francés? La confianza en la voz del millonario contrastaba con la creciente inquietud dentro de Andrés. La mirada de desafío lo atravesó como una lanza. En un instante, recordó las largas noches de autoaprendizaje, los libros de texto desgastados y las horas en las que había practicado su pronunciación frente al espejo. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de su identidad.
El precio que estaba dispuesto a pagar por el respeto, la dignidad y el reconocimiento. Sacudió la cabeza levemente, como despertando de un trance. En ese momento, se dio cuenta de que su conocimiento era poder. Eregens respondió, dejando caer la palabra con precisión en el aire. Las risas se apagaron y un silencio incómodo envolvió la sala. La mirada del millonario se endureció mientras sus compañeros intercambiaban miradas de sorpresa. Andrés sintió una oleada de energía recorriendo su cuerpo. No solo había respondido, sino que había desdibujado esa línea que lo separaba de los demás. Esa reacción le dio un atisbo de fortaleza, pero el hombre no se detendría ahí. Comenzó a lanzar preguntas más difíciles, en varios idiomas, buscando posiblemente un fallo. ¿Cómo se dice, ridículo, en italiano? Ridicolo, contestó Andrés, con la voz más firme, sintiendo que cada respuesta levantaba un muro alrededor de su inseguridad. Se sentía embriagado por la adrenalina. Esa lucha incomprensible entre el temor y la resolución lo había llevado a este punto. A medida que avanzaba la conversación, la audiencia se volvía más receptiva, y en instantes, el millonario perdió algo de su arrogancia, su rostro reflejaba irritación pero también asombro, en medio de todo. Las palabras de su madre resonaban dentro de él con más fuerza. Era un legado de enseñanza, una invitación en forma de amor y sacrificio, no era simplemente un mesero. Era un joven con aspiraciones, con un talento que podía brillar a la luz del mundo. ¿Por qué no estás en un escenario? ¿Por qué no estás dominando el mundo de los idiomas, en lugar de tener a un tipo como yo dándote lecciones? Cada pregunta del millonario se convertía en un ladrillo más en el castillo que Andrés había comenzado a construir. Su propia voz interior generaba cuestionamientos aún más difíciles. Tal vez realmente podría hacer algo más. Tal vez lo que he soñado no es tan inalcanzable. La noche se movía entre respuestas e interacciones, convirtiéndose en una danza que lo mantenía al borde. La presión del momento se sentía más elevada, pero había algo innegable, una chispa que lo empujaba hacia adelante. Su mente comenzaba a generar planes y posibilidades que antes le parecían imposibles. El escenario era claro, y él era el protagonista. Cuando la última pregunta del millonario llegó como un golpe final, Andrés se sintió diferente, un jugador que había dejado de actuar en una función secundaria. Las palabras que había permanecido calladas comenzaban a fluir, no solo como un método de defensa, sino como un reconocimiento valioso de su autoridad personal. ¿Cómo se dice victoria en árabe?, preguntó el hombre, confiado en que lo había atrapado en un laberinto. Aquel era un desafío válido, pero en su interior ya había decidido que no se permitiría caer de nuevo. Andrés tomó aire, listo para enfrentarse no solo a la pregunta, sino al espejo que le estaba mostrando cada vez más su verdad. Mientras se preparaba a responder, la mirada inquisitiva del millonario parecía evidenciar una venganza que iba más allá de lo verbal. Andrés sintió cómo la sala contenía el aliento, y en su mente se agolpaban las decisiones que había tomado. Podía sentir el cambio, algo que definiría su rumbo. Sentía que el enfrentamiento lo estaba acercando a su verdadero yo. El instante se afinó, como una cuerda lista para vibrar. Lo que hasta ahora había sido un cruce de palabras podría convertirse en algo más grande. Entonces, Andrés pronunció, y con la palabra, su voz resonó de forma decidida. De repente, sintió que el aire se volvía denso. La mirada del millonario sobre él estaba llena de incredulidad, pero la presión no se desvaneció. En cambio, creció al escuchar el murmullo del público, que empezaba a levantar sus voces en murmullo de aprobación y asombro. Estaba realmente logrando algo. Sin embargo, sobre esa ola de aceptación, un nuevo pensamiento atravesó su mente, un susurro oscuro que planteaba más preguntas. ¿Qué pasaría si ganaba este enfrentamiento, pero perdía una batalla mucho mayor? Se convertiría en un blanco del menosprecio por aquellos que nunca podrían entender lo que probaba por sí mismo. Andrés se obligó a callar ante la inminente tormenta. Este era solo el comienzo. ¿Qué pasaría después de esta noche? ¿Dónde lo llevaría toda esta nueva energía? Mientras esas preguntas giraban en su cabeza, la tensión continuaba creciendo. Las risas y los murmullos se transformaban en una sorda anticipación. La mirada del millonario se había transformado en un rayo de furia contenida, y el momento crucial se acercaba.
Andrés se preparaba para la próxima round, sin saber que más allá habría desafíos que probarían no solo su valentía, sino también su propia identidad. En el clamor que había estallado tras su respuesta, Andrés sintió el peso de su propia victoria. Sin embargo, dentro de él empezaron a levantarse tempestades de duda. La euforia por haber superado el reto inmediato no podía acallar el eco de las palabras del millonario: ¿por qué no estás en un escenario? Era un desafío personal, una invitación que lo empujaba a repensar su vida. A medida que la conversación giraba, Andrés se daba cuenta de lo elemental que se había vuelto su papel en ese entorno. Ya no era solo un mesero, se había convertido en un competidor en el juego del conocimiento y la presencia, y esa conclusión era tanto liberadora como aterradora. Ante la mirada atenta de los otros invitados, el millonario continuó, ahora con un tono más desafiante, que insinuaba una seguidilla de preguntas almibaradas de desprecio. Dime, joven, ¿qué más puedes ofrecer además de recuerdos de tus libros? Ese comentario golpeó a Andrés como un balde de agua fría. En su interior, algo se quebró y, al mismo tiempo, se reestructuró. Comprendió que no podía detenerse en la primera victoria, debía demostrar que el conocimiento era solo uno de los muchos aspectos de su potencial. La imagen de su madre volvió a su mente, recordándole que la lucha era mucho más amplia que este simple encuentro. Con un sentido renovado, Andrés se enfrentó al millonario. En su interior, comenzó a establecer un plan que iba más allá de las palabras, algo que podía transformar este desafío en una oportunidad real para mostrar su verdadero valor. ¿Por qué no utilizar este escenario como una plataforma para explorar sus sueños? Puedo ofrecer más que saber idiomas, respondió, modulando su voz para que sonara no solo firme, sino inspiradora. Puedo ofrecer la capacidad de conectar a las personas, de crear puentes entre culturas. Las palabras se perfilaban cada vez más como su estandarte. La atención del público se intensificaba, y al mirar a su alrededor, vio rostros que comenzaban a iluminarse con la posibilidad, como si estuvieran abrazando lo que él mismo empezaba a comprender. Andrés se sintió emocionalmente elevado, como si cada palabra tejiera un nuevo hilo de su identidad. Se atrevió a compartir su historia personal, las barreras que había tenido que superar, el esfuerzo nocturno que no siempre había sido recompensado con palabras amables, pero que sin duda había formado el tejido de quien era ahora. Era un momento catártico, una conexión cruda y real que sacudía no solo sus creencias, sino las de todos en la habitación. Cada idioma que he aprendido ha sido como abrir una ventana a un nuevo mundo. Y si bien mis conocimientos pueden parecer simples al lado de tus experiencias, he vivido cada uno de esos momentos con todo mi ser, continuó, consciente de la atención intensa que lo rodeaba. La mirada del millonario se endureció, pero en ella Andrés comenzó a notar un nuevo matiz: curiosidad. El desafío que habían cruzado se transformaba, dejándolo entre la imposición y el reconocimiento mutuo. La noche, que había comenzado como una prueba que amenazaba con aplastarlo, se convertía en un escenario donde podía forjar su futuro, pero en medio de esa euforia, otro pensamiento germinaba dentro de él. ¿Estaba arriesgando quizás demasiado? La vulnerabilidad que ahora mostraba podría hacerlo blanco fácil para el desprecio o la burla, no solo del millonario, sino de otros que observarían su lucha. La pregunta en su mente se volvió punzante: ¿debería seguir abriendo más su corazón, o proteger su esencia? Mientras esos dilemas lo rodeaban, Andrés sintió que el momento alcanzaba una culminación que exigía una respuesta audaz. Y mientras el murmullo del público se intensificaba, sabía que estaba en una encrucijada. Con una respiración profunda, su mente se centró en esa decisión crucial. ¿Sería el joven que se dejaba intimidar por las palabras de los poderosos, o el que se levantaba, decidido a ser escuchado y a cambiar su vida? La adrenalina y la ilusión invadieron cada rincón de su ser. En el aire flotaba una pregunta poderosa que cambiaría todo: ¿cómo podría transformar este encuentro en una oportunidad para pasar de ser un mesero a una figura relevante en un mundo que lo había ignorado? El universo de posibilidades se desplegaba ante él, y con eso, una nueva expectativa. ¿Sería capaz de escribir un nuevo capítulo en su vida, uno que comenzara esta misma noche? La próxima palabra que pronunciara no solo cerraría un ciclo, sino que abriría la puerta a uno completamente nuevo, lleno de desafíos y oportunidades. El momento de verdad se acercaba, y él estaba listo.
Andrés inspiró hondo, sintiendo que cada molécula de aire que llenaba sus pulmones era una pequeña chispa de energía que le recordaba su propósito. Sabía que su historia trascendía más allá de una simple anécdota. Era momento de construir un puente entre su pasado y el futuro que anhelaba. La multitud, expectante y en silencio, parecía contener la respiración. En su cabeza resonaban ecos de las dudas, pero también de las contradicciones que lo impulsaban. Esta vulnerabilidad, lejos de ser una carga, podía ser su mayor fortaleza. No estoy aquí solo para hablar de mis idiomas, anunció, su voz resonando con una seguridad que sorprendió incluso a él mismo. Estoy aquí para compartir cómo cada aprendizaje me ha permitido entender a las personas, sus miedos, sus alegrías y las historias que llevamos dentro. Mientras decía esto, sentía cómo su corazón latía cada vez más rápido. La conexión que estaba forjando no era solo con la audiencia presente, sino con su propia identidad. Esa identidad que durante tanto tiempo había mantenido oculta, la de un soñador que había temido ser confrontado por las realidades de la vida. Lo que ofrezco es un lenguaje diferente. No solo en el sentido de las palabras, sino un entendimiento profundo del ser humano, continuó, y con cada palabra se sentía menos como un mesero y más como un narrador de su historia. Los ojos del millonario, que antes lo habían examinado con un juicio temeroso, comenzaban a brillar con un interés palpable. Era como si la provocación inicial se hubiera transformado en un subtexto de admiración. ¿Qué hacía de Andrés un ser tan extraordinario? Esa fue la semilla que comenzó a germinar en el aire. A medida que avanzaba, Andrés se dio cuenta de que sus experiencias laborales no eran simples registros de un camino servil, sino piezas fundamentales de su crecimiento. Cada cliente, cada conversación, cada errante diálogo en un idioma nuevo había contribuido a su perspectiva. No tengo un escenario grande donde mostrarme, pero en cada mesa donde he servido hay un mundo que no ha sido explorado, explicó, su voz intensificándose. Si tengo la oportunidad de hablar con el miedo y la esperanza de alguien, he logrado lo que muchos no han podido. El murmullo creció entre los invitados, y Andrés podía sentir cómo la atmósfera empezaba a cambiar. La vulnerabilidad antes temida se volcaba en una fuerza cautivadora, aunque un hilo de inquietud todavía corría por su interior. ¿Sería suficiente? La incertidumbre se convertía en un motor, empujándolo a diseñar su próximo movimiento. Era un momento decisivo, y la figura del millonario, que representaba tanto el poder como la crítica, no iba a retroceder. Era evidente que cada palabra suya podría ser cuestionada, la presión lo arrastraba a un nuevo nivel de exposición. El febril deseo de demostrar su valía se apoderó de él, impulsándolo hacia una revelación personal. Decidió hablar no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que sentían que no tenían voz. Los muros invisibles que había construido se desmoronaban, y en su lugar, surgía un deseo ardiente de provocar un pensamiento. Si algo me ha enseñado ser mesero es que cada encuentro puede ser un aula donde se cruzan destinos, concluyó, sintiendo que su mensaje no solo debía resonar en el auditorio, sino reverberar en su propia alma. El silencio que siguió fue casi abrumador. No sabía si había logrado cambiar opiniones, pero había sembrado en su corazón una semilla de confianza. Se sentía vivo, por primera vez en mucho tiempo, dispuesto a luchar por el futuro que siempre había imaginado. Sin embargo, la atmósfera no era la única cosa en cambio. A medida que el millonario cruzaba sus brazos, su expresión cambiaba, y Andrés percibió un cambio en la dinámica. La curiosidad inicialmente sorprendente comenzaba a tornarse en interrogantes más profundos. Entonces, ¿qué harás a continuación?, preguntó con un tono que no solo buscaba respuestas, sino que desafiaba a Andrés a definir su futuro. Andrés se dio cuenta de que había planteado la pregunta más importante de su vida. La mirada del millonario ahora era una invitación. Pero en su interior aún había dudas flotantes. ¿Cómo podría capitalizar este momento y convertirlo en un punto de inflexión en su vida profesional? La noche prometía más de lo que había anticipado, y justo cuando Andrés se preparaba para responder, el aire se volvió denso con expectativa, abarrotado de posibilidades. ¿Podría realmente dar el salto del anonimato a la grandeza? Mientras la sala contenía la respiración, un nuevo dilema se cernía en su mente. ¿Sería el relato de su vida un reconocimiento a su valor o un simple eco de sus temores?
El siguiente paso sería definir quién era realmente, y él estaba decidido a descubrirlo. Andrés sintió que el tiempo se detuvo mientras esos ojos inquisitivos, un espejo de su lucha interna, lo desnudaban. Lo que había comenzado como un intento de comunicar su esencia ahora se transformaba en una crítica personal, una evaluación de sus decisiones, sus deseos y su capacidad para trascender las limitaciones que él mismo se había impuesto. Su mente se debatía entre el impulso de responder y el temor a no estar a la altura. En lugar de lanzar palabras al aire, debería dar a conocer la realidad que había practicado en silencio durante años. He estado pensando en esto, dijo, sintiendo como las dudas luchaban contra una llamativa certeza. Era el momento de asumir un rol activo en su narración. Quiero iniciar un proyecto. En cada mesa en la que he trabajado, he visto historias que se cruzan. Crearé un espacio donde estas historias se puedan contar. Las palabras escaparon de su boca con más confianza de la que se imaginaba. La idea era sencilla, pero su esencia representaba un cambio monumental en su vida. Quería construir un entorno donde las conversaciones pudieran fluir como agua, alimentando conexiones auténticas entre personas de diferentes orígenes. El millonario lo escuchaba, y había algo en su mirada que sugería que la propuesta resonaba. Esto no era solo una idea ridícula, era una semilla que podría crecer si se alimentaba con trabajo y dedicación. Sin embargo, el eco de su antigua vida como mesero susurraba dudas persistentes. ¿Por qué alguien invertiría en él? ¿Qué podía ofrecer que valiera la pena? Esta batalla interna provocó un temblor dentro de él. ¿Sería capaz de demostrar el valor de su historia? Aún no se sentía completamente listo. La vulnerabilidad, que hasta entonces había sido una carga, comenzaba a manifestarse como una fortaleza. Estaba hablando no solo para convencer al millonario, sino para desafiarse a sí mismo a ser el narrador de su propia vida. Algo más agregó, sintiendo cómo su voz se tornaba más firme. Quiero reunir diferentes culturas y experiencias. Muchas veces me he sentido invisible en la sociedad. Pero sé que todos compartimos cargas y sueños. Vamos a dar vida a esas historias, y en el proceso, permitir que otros encuentren su voz. A medida que hablaba, la atmósfera que había creado se transformaba en un potencial electrizante. La miraba de reojo, la intensidad de su mensaje estaba calando. Pero ante su relato, Andrés se dio cuenta de que necesitaba más que palabras, debía contar con un plan tangible y estrategias. El millonario, con los brazos cruzados, daba la impresión de haber pasado de la curiosidad a la consideración. Este era su momento, y Andrés podía sentir su propio pulso, acelerado por la mezcla de esperanza y miedo. En su mente, empezaba a formular un esquema básico, una estructura que pudiera traducirse en acción que demostrara su seriedad. Al mismo tiempo, se le presentó una reflexión inquietante. ¿Estaba realmente preparado para asumir las responsabilidades que conllevaba? La autocrítica se desnudaba con fuerza, revelando un miedo dulcemente incrustado que aún persistía. ¿Y si no funciona?, susurró a sí mismo, una pregunta que colisionaba con sus aspiraciones. Pero, ¿y si sí? La balanza entre el miedo y la ambición pendía en el aire, y justo cuando estaba a punto de abrirse a un nuevo horizonte de posibilidades, el millonario interrumpió su pensamiento. Interesante. Pero, ¿cómo planeas ejecutar esta idea? ¿Qué te hará diferente de los miles de proyectos que han fracasado? La pregunta le otorgó un nuevo enfoque. Se dio cuenta de que no solo debía pensar en el qué, sino también en el por qué. Su historia, su comprensión de las emociones humanas, sería el núcleo de su proyecto. Esa chispa que había encendido su presentación ahora clamaba por un propósito concreto. Estaba a punto de esbozar su respuesta, pero en ese instante emergió de su interior una revelación. Sus habilidades lingüísticas no solo eran un recurso utilitario, sino un hilo conductor que unía experiencias, culturas y emociones. Decidiría enfocarse en integrar su conocimiento de idiomas en este nuevo espacio, desde talleres de conversación hasta eventos donde cada lengua contara su propia historia. Mientras la idea empezaba a tomar forma en su mente, el aire en la sala pulsaba con una energía vibrante. La visión de un futuro en donde podría convertirse en el canal de narrativas ajenas le otorgaba un renovado sentido de propósito. Sin embargo, antes de poder delinear su ambición, sintió que una sombra oscura se cernía sobre su esperanza. La capital que requeriría,
la entrega emocional, toda la gestión necesaria para sostener su propuesta. La idea comenzaba a sentirse inalcanzable, el silencio fue interrumpido por una voz familiar que resonó en su cabeza: ¿qué estás dispuesto a sacrificar? En esencia, era la pregunta de su vida, el momento en que su ambición debía enfrentar sus miedos. Andrés miró de nuevo al millonario, y con una mezcla de temor y determinación, sintió que había llegado a un punto decisivo. No podía permitir que las dudas lo arrastraran nuevamente a la invisibilidad. Era su vida, su voz y su momento, se preguntó una vez más, mientras su corazón latía con fuerza. ¿Cómo podría dar respuesta a esa inquietante invitación? ¿Estaba realmente preparado para definir su propio destino y abrir un horizonte donde su historia pudiera brillar? El camino se presentaba abrumador. Sin embargo, en su interior había una certeza que empezaba a sustituir al miedo. Estoy dispuesto a seguir adelante, cueste lo que cueste, respondió finalmente, sintiendo que cada palabra era un paso hacia el futuro. El desafío había sido aceptado, pero la incertidumbre permanecía latente. El millonario lo observó, ahora con un brillo intrigante en sus ojos. Era exactamente lo que necesitaba escuchar, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Sería capaz Andrés de navegar el turbio océano de su ambición, o el miedo lo sumiría en la oscuridad? En la mente de Andrés, la pregunta crecía como una sombra, y sentía que pronto tendría que encontrar la respuesta. ¿Podría vencer a su mayor adversario, él mismo? Una segunda transformación se avecinaba, y el camino hacia su redención personal no estaba claro. La audaz respuesta había abierto una puerta, pero ¿qué había detrás de ella? Andrés sabía que había encendido una chispa de interés, pero lo que se avecinaba ahora era la tormenta. El brillo en los ojos del millonario lo instaba a continuar, sin embargo, un tumulto interno comenzaba a formarse. El desafío de estructurar su idea más allá de una simple anécdota resonaba en su cabeza. Había tenido su gran momento, pero debía cimentar esa inspiración en algo concreto. Afuera, el murmullo de la ciudad continuaba, indiferente a su lucha. Se sintió en la cima y, al mismo tiempo, al borde de un abismo. La posibilidad de ser escuchado realmente lo aterraba. Cada palabra que salía de su boca no solo contaba una historia, cargaba el peso de sus temores y sueños. Mientras observaba al millonario, un pensamiento intrusivo le asaltó. ¿Tenía en sus manos las herramientas necesarias para construir esa narrativa? Su conocimiento de idiomas, una competencia que había nutrido en cada encuentro internacional y en cada conversación fugaz como mesero, emergía como un salvavidas. Iba más allá de solo traducir palabras, se trataba de conectar almas a través de sonidos y significados. Esa comprensión acumulada se convertiría en el esqueleto de su proyecto, reflexionó. Necesitaba diseñar un plan que destilara su visión de forma precisa. No podía confiar únicamente en la emoción. Le tocaba evaluar el mercado, entender a su audiencia y presentarle no solo su historia, sino la posibilidad de un futuro compartido. Sabía que las historias de vidas cruzadas requerían un lugar, pero también un propósito. Pulsado por esa motivación renovada, sacó un cuaderno que siempre llevaba consigo. Comenzó a esbozar, con trazos rápidos, un concepto. Escenarios donde la diversidad lingüística se convirtiera en columna vertebral. Talleres de inmersión cultural, espacios de diálogo abierto, incluso un blog donde se relataran experiencias cotidianas de los participantes. Cada idea que anotaba lo empoderaba, cada palabra parecía desvanecer un poco más sus miedos. El millonario lo observaba, su expresión había cambiado. La curiosidad había tomado el lugar de la incertidumbre inicial. Andrés sintió que había captado su atención y, en lugar de desvanecerse ante la presión, se reafirmó. Decidió dar un paso más, cuestionar sus propias creencias limitantes. ¿Qué me detiene?, se preguntó mientras trazaba líneas cada vez más audaces en su cuaderno. Reconoció en ese momento que su mayor adversario era el estigma del pasado, la noción errónea de que su experiencia como mesero lo definía. ¿Acaso su historia no podía menospreciar la riqueza cultural que había acumulado, el sentido de comunidad que había visto florecer en las mesas donde había trabajado? Tomó aire y, en un acto de valentía, proyectó su voz hacia el millonario, repitiendo las intenciones que comenzaban a tomar forma estructurada.
Le habló de la esencia de su propuesta, la creación de una comunidad donde cada historia contada representara un ladrillo en el edificio de su visión. Estaba dispuesto a involucrarse profundamente en el proceso no solo como un narrador, sino como un aliado apasionado. El millonario lo escuchó con atención, aunque pareció escéptico, una leve sonrisa asomó en sus labios. Era el tipo de reacción que Andrés necesitaba. Una invitación a ir más allá. Pero la conversación dio un giro inesperado. Interesante, Andrés. Pero los buenos planes no siempre son suficientes. ¿Qué hay de tu compromiso? Las palabras son solo eso. ¿Cómo planeas asegurar que no resulte solo un mero discurso? La pregunta le caló hondo. Se sintió expuesto y vulnerable, como si sus propias inseguridades se hubieran materializado en forma de inquisitivas miradas. Le hizo falta todo su enfoque para no caer en un mar de dudas. Debía demostrarle que estaba dispuesto a arriesgar y a invertir en su propia ambición. Debía equiparse con un plan de acción y un compromiso que desbordara las palabras. Andrés sintió que el tiempo se comprimía. No solo le estaba jugando su futuro a la vista del millonario, su propio destino personal se encontraba en juego. La incertidumbre se transformó en determinación. Sabía que no podía permitirse el lujo de las palabras vacías, necesitaba una respuesta contundente. Con cada latido, se armó de valor. Sintió que la conversación se tornaba una declaración de intenciones. No solo se trataba de un proyecto, se trataba de su vida. Era momento de comprometerse con su propia narrativa. Estoy listo para involucrarme en cada paso de este proceso, declaró, con una sinceridad ardiente que resonó en la sala. La intensidad de su voz no solo comunicaba su deseo, sino que también desafiaba cualquier escepticismo. La mirada del millonario fisionó un aire de respeto. Pero luego, una chispa de inquietud cruzó su rostro. ¿Había algo más que necesitaba saber sobre él? ¿Realmente había dejado atrás el pasado, o aún acarreaba las sombras de sus inseguridades? Andrés sintió que la conversación se ajustaba hacia un punto culminante. La vitalidad de su proyecto se encontraba en juego y, aunque cada palabra parecía un paso adelante, la perspectiva de un retroceso lo asediaba. La renegociación interna se tornó en un mar de potencialidades abiertas, aunque el compromiso siempre exigiría sacrificios. Mientras el silencio crecía a su alrededor, una pregunta le ardía en la mente. ¿Estaba, en verdad, preparado para sacrificar partes de sí mismo para alcanzar su sueño? El tiempo que pasara en la sala de aquel lujoso despacho impactaría inevitablemente en su vida. Esa incertidumbre seguía latiendo en su pecho, pero la determinación comenzaba a empoderarlo. Sin embargo, lo que lo aguardaba detrás de su deseo de acción podía cambiarlo todo. ¿Era realmente capaz de desprenderse de su pasado y a la vez integrar su historia en la narrativa de un nuevo futuro? En su corazón sabía que cada decisión lo llevaría a un paso más cerca de lo desconocido. Mientras el millonario lo miraba en espera, Andrés sintió que un nuevo ciclo comenzaba. Las palabras que los habían traído hasta aquí eran solo el inicio de un largo camino, y lo que aún estaba por venir podría traer consigo el descubrimiento más audaz de todos, la capacidad de reinventarse. Pero, ¿estaría listo para afrontar el desafío que le había propuesto su propio corazón? Andrés sintió el peso de la mirada del millonario, un océano de expectativas lo atravesaba. Cada segundo que pasaba parecía resistirse a transformarse en acciones concretas. La pregunta que le había lanzado, cargada de un escepticismo legítimo, empezaba a reverberar en su mente. Esa inquietud devoradora fue el catalizador que lo empujó a una lluvia de pensamientos como un torrente. Compromiso. Esa palabra lo perseguía como una sombra, retándole. Debía ser más que una simple declaración llenando el aire. Necesitaba un plan, un compromiso tangible que pudiera ser desglosado y presentado. Entonces, un destello de claridad lo golpeó. Su conocimiento de idiomas no solo era una herramienta, sino un trampolín hacia algo más grande. Un camino para generar conexiones reales en un mundo que a menudo se sentía dividido. Pero el resultado dependía de cómo lo utilizara. Su mente comenzó a funcionar a un ritmo febril. Cada lengua que había aprendido, cada conversación fugaz como mesero, ahora cobraba sentido. Se imaginó organizando encuentros donde personas procedentes de diferentes trasfondos culturales se unieran para compartir sus historias, aprender unos de otros y crear un diálogo dinámico.
¿Y si pudiera combinar esas lenguas en talleres relevantes que fusionaran la cultura y el aprendizaje de idiomas? Andrés hizo una anotación rápida en su cuaderno, su corazón palpitando con un renovado fervor. Siguió escribiendo. Pensó en un programa donde los participantes no solo aprendieran a hablar, sino a comprender verdaderamente. Las experiencias compartidas se traducen en empatía, y la autenticidad en la narrativa se convertiría en el hilo conductor. Había algo intrínseco en la idea de compartir una comida, un lenguaje, una historia. La visión se ampliaba convirtiéndose en un plan cohesivo que podría atraer tanto a inversores como a participantes. El millonario, aparentemente amarrado a su escaño, pareció notar la transformación que ocurría en Andrés. Había intensidad en su voz. La inseguridad que antes lo envolvía se desvanecía, dejando lugar a una convicción palpable. Así que, con el último suspiro de determinación, Andrés se inclinó hacia adelante. No solo hablaré de este proyecto, haré lo que sea necesario, incluso si eso significa invertir mis propios recursos. Su voz resonó como timbre de la verdad. Consultaré con expertos, probaré modelos en pequeña escala y aprenderé de cada fallo. Esa entrega total era lo que le daría solidez a su afirmación. Pero la realidad de la cosa empezaba a asomarse. ¿Realmente contaba con los recursos financieros y personales para ejecutarlo? Se topó con la cruda verdad de que cada atisbo de ambición traía consigo el peso del sacrificio, y, si se lo respiraba hondo, la posibilidad de perder su espacio seguro como mesero. Sabes, la pasión y el compromiso son cruciales. El millonario interrumpió, su voz grave atrajo de vuelta la atención de Andrés, pero el mundo real es implacable. ¿Puedes manejar lo que viene? Las críticas, el más intenso fracaso, el miedo a no ser suficiente. Las preguntas lo golpearon con la firmeza de un golpe en el estómago. Recordando sus días atrás, en la parte trasera del restaurante, lidiando con clientes difíciles y largas horas, sintió que había desarrollado una resiliencia que, aunque inusual, podría ayudarle a desafiar sus limitaciones. Sin embargo, el miedo seguía acechándolo. Con determinación surgiendo de su interior, Andrés dejó que la idea de su transformación cobrara vida. ¿Cuántos pasos atrás había dado en su vida por miedo? ¿Le permitiría eso nuevamente un papel en su historia, o se convertiría en la fuerza que lo empujara hacia adelante? Mientras reflexionaba en voz baja, una nueva visión emergía. Ser multilingüe se expandía más allá de un mar de palabras, se convertía en un compromiso personal de crecimiento. Esa experiencia vivida no solo era la base de su proyecto, sino también el motor de su redención personal. Tomando una respiración profunda, levantó los ojos y encontró los del millonario. Algo había cambiado en su expresión, ahora había una mezcla de interés genuino y un desafío oculto. Andrés entendió que había encendido una pequeña luz dentro del empresario. Quizás era hora de pasar de las palabras a la acción, pero, ¿realmente se atrevería? La inquietud palpitante en su pecho le recordó que no podía dar marcha atrás. Al aceptar el reto de un futuro incierto, Andrés se armó de valor. Con el tiempo cada vez más limitado, comprendió que el siguiente paso no era solo avanzar, era hacerlo con integridad, enfrentando de frente las sombras que lo habían seguido durante tanto tiempo. De alguna manera, eso ahora beneficiaría tanto su vida como su sueño. Con ese compromiso ardiente en su corazón, sentía que estaba listo para enfrentarse al reto que había estado evadiendo, convocar a su propio pasado, explorar lo que significaba verdaderamente crecer en la diversidad y aceptar sus propios límites. Pero, al volver a mirar al millonario, una epifanía lo dejó paralizado. ¿Qué pasaría si, justo al alcanzar su sueño, su mayor temor se hiciera realidad? La sala se llenó de un silencio tenso, como si el aire mismo reclamara su atención. Andrés no podía evitar sentir que se encontraba al borde de un precipicio. Con las palabras del millonario resonando en su mente, cada pregunta parecía cortar más hondo que la anterior. Se dio cuenta de que el camino que estaba eligiendo no estaría exento de desafíos, sino que, en realidad, sería un laberinto lleno de incertidumbres. Mientras mantenía la mirada fija en el empresario, recordó a aquellos clientes difíciles en el restaurante, sus rostros frustrados y exigentes. En momentos de presión, había aprendido no solo a satisfacer sus demandas, sino también a adaptarse y encontrar la calma en la tormenta.
Esa capacidad de resiliencia se convertía ahora en un recurso inestimable. Pero, ¿sería suficiente? No debería tener miedo a fallar, pensó. Había fracasado más veces de las que podía contar, pero cada vez había salido más fuerte. Al menos el fracaso en su nuevo viaje podría significar algo más que un mal día al servicio. Podría ser un peldaño más hacia su propia reconstrucción. Con esa idea en mente, se sintió atraído por la posibilidad de un nuevo propósito, un propósito que comenzaría a forjarse a partir de una decisión consciente de enfrentarse a su miedo. Con un rápido movimiento, Andrés sacó su cuaderno y comenzó a listar acciones que le podrían ayudar a transformar su visión en realidad. La idea de los talleres se convertía en el eje central de su proyecto, pero necesitaba más que palabras y buenas intenciones. Necesitaba un marco claro. Crear un programa estructurado requeriría colaboración. Su experiencia como mesero le había enseñado a escuchar a las personas, y esa habilidad ahora podría convertirse en su mayor activo. La capacidad de captar intereses, historias y necesidades ajenas era el puente necesario hacia su ambición. Se propuso, entonces, acercarse a personas que, como él, hubieran lidiado con la incertidumbre y la diversidad, buscándolas en su red de contactos. A medida que escribía, comenzó a sentir cómo la inspiración fluía a través de él. Sus anteriores trabajos como traductor, las conversaciones con turistas y las noches largas de aprendizaje autodidacta eran una base sólida. Cada lengua que dominaba no era solo una habilidad, era un hilo que podía tejer conexiones más humanas, más auténticas. Sin embargo, el miedo a no ser legítimo en su propuesta lo chocaba como un muro infranqueable. Se volvió hacia el millonario, ahora un espejo de sus propias aspiraciones. La mirada del empresario era penetrante y desafiadora. Andrés sabía que debía demostrar no solo su capacidad, sino su voluntad de arriesgarse. Al final de la jornada, el interés que despertara dependería de su autenticidad. A través de su propio compromiso con el aprendizaje y el crecimiento, podía abrir puertas no solo para sí mismo, sino para aquellos que también luchaban por ser escuchados. Un nuevo sentido de determinación se aferró a su interior. Era hora de salir de su zona de confort y enfrentarse al núcleo de su propia inseguridad. Pensó en cómo cada palabra que había aprendido podría abrir nuevos mundos, e incluso en los fracasos podría haber lecciones valiosas. Sin embargo, había algo que lo inquietaba. Mientras se perdía en sus pensamientos, una voz interna le susurró un desafío que aún no había considerado. ¿Cómo convertiría su nueva búsqueda en una venganza simbólica contra sus propios miedos? Era momento de plantear un objetivo más ambicioso. No solo quería que su proyecto fuera un éxito, quería que cada paso resonara con el eco de su propia resistencia. Fue entonces cuando una idea candente se atisbó en su mente. Con su voz más firme que nunca, miró al millonario a los ojos y afirmó: voy a presentar mi plan no solo a ti, sino también a un auditorio. Voy a retar a aquellos que dudan de mí a que se enfrenten a sus propios miedos. Esta no será solo mi historia, sino la de todos los que buscan un espacio donde ser escuchados. Andrew sintió que cada palabra resonaba en lo más profundo de su ser. Pero mientras hablaba, una sombra de duda emergía. ¿Qué ocurriría realmente si decidía compartir su vulnerabilidad ante un público? ¿Sería lo suficientemente fuerte para resistir la crítica? Nadie había dicho que esto sería fácil. La próxima decisión definiría su camino. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso hacia lo desconocido? Andrés salió de la reunión con el millonario sintiendo una mezcla de adrenalina y pánico, un cóctel potente que lo mantenía alerta. La idea de presentar su proyecto ante un auditorio no solo retumbaba en su mente, sino que se volvía cada vez más tangible. Caminando por las calles, hacía un esfuerzo consciente por convertir el miedo en energía creativa. Cada paso resonaba con un propósito renovado. Mientras cruzaba por la plaza central, se dio cuenta de que el entorno también parecía cobrar vida a su alrededor. Las voces de los transeúntes, las risas de los niños jugando, el sonido de las hojas al caer, todo parecía lanzarle un mensaje de aliento. Las interacciones humanas que había presenciado en su vida laboral se transformaban ahora en lecciones. Esa capacidad de conectar con otros, de empatizar con lo que sentían, se convirtió en el eje de su misión.
Se sentó en un banco del parque y, con su cuaderno abierto, comenzó a trazar los primeros esbozos de su presentación. Sabía que no quería enfocarse solo en su historia. La autenticidad que tanto valoraba debía ser un faro que guiara a otros a compartir sus vivencias. Se propuso crear un espacio donde cada voz encontrara su eco, y su tarea sería facilitar ese proceso. Sus dedos se movían rápidamente, llenando las páginas con conceptos, dinámicas y temas. Decidió incluir historias de personas que habían superado adversidades, recuerdos de aquellos días difíciles en el restaurante que a menudo le hacían dudar de su valor. Se propuso no solo entrenarse en la oratoria, sino también en la vulnerabilidad, revelando las grietas que había integrado como partes de su ser. Esa podría ser su verdadera fortaleza. La intención de hablar ante una audiencia comenzó a dar forma a una visión más clara. Sin embargo, cada vez que el miedo asomaba, una voz interior lo instaba a cuestionar su propia valía. ¿Acaso no estaba sobreestimando su capacidad para impactar a otros? Tenía que descubrirlo por sí mismo. Andrés se prometió a sí mismo usar su experiencia como un combustible para el crecimiento personal, un recordatorio de que cada error y cada tropiezo servirían como escalones para su emprendimiento. Sin embargo, había un obstáculo insuperable que aún debía confrontar: la preparación. Reconocía que la simple idea de hablar en público le mandaba escalofríos. Decidió inscribirse en un taller de oratoria. Este entorno le permitiría ser vulnerabilidad frente a desconocidos. Abandonar su zona de confort sería la clave para expandirse hacia nuevas dimensiones de confianza. Mientras empezaba a asistir a estas sesiones, se dio cuenta de que las dinámicas grupales podían ser un espejo de lo que él deseaba crear. Las historias compartidas, las risas, el andamiaje emocional que se formaba en torno a cada palabra se convertían en un terreno fértil para la integración de experiencias. Cada intervención le mostraba que, tal como él, otros también cargaban con sus propias luchas y dificultades. Poco a poco, sus inseguridades fueron sustituyéndose por un sentido creciente de pertenencia hacia una comunidad, aunque su deseo de trascender aquello se tornaba más complejo. ¿Por qué no podía él ser el catalizador de ese mismo fenómeno en su propio taller? Esa pregunta le crecía como un mantra, y su resolución se afianzaba. Un día, tras una intensa sesión de prácticas, se encontró reflexionando sobre el qué dirán. Esa inquietud tan humana, que muchos llevaban consigo como un peso, podía ser transformada. La crítica podía ser una herramienta de aprendizaje y no un freno a su avance. Entonces, respiró profundamente, entendiendo que lo más crucial de su propuesta sería su capacidad para abrazar la dificultad. A medida que sus presentaciones mejoraban, Andrés comenzó a proyectar una imagen más segura, pero aún quedaban pruebas por delante. Un día, al salir del taller, le llegó un mensaje inesperado que lo detuvo en seco. Un grupo local había mostrado interés en su proyecto. Querían que Andrés fuera el orador principal en su próxima reunión. Cuando se dio cuenta de lo que eso significaba, un nudo se formó en su garganta. Era un paso adelante, pero, al mismo tiempo, una responsabilidad abrumadora. El auditorio se estaba preparando, pero las preguntas también empezaban a amontonarse en su cabeza. ¿Podría realmente cumplir las expectativas? ¿Sería capaz de conectar con un público diverso y sin miedo? La tensión y la emoción se entrelazaban en un juego mental sin fin. Con el corazón latiendo con fuerza, se enfrentó a la inminente decisión. Era el momento de dar un paso más hacia el abismo de sus propios temores. Pero, ¿podría hacer frente al desafío o su propio eco se convertiría en el silencio más ensordecedor? El escenario lo esperaba y el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Andrés se encontraba en un punto de inflexión. Había dejado atrás los ecos de inseguridad que lo habían perseguido durante años y ahora se posaba ante un nuevo desafío: compartir su historia con un público que esperaría no solo escuchar, sino sentir. La invitación a ser el orador principal había encendido una chispa en su interior, pero la llama de la ansiedad también se había avivado. Sin embargo, lo que una vez había sido un pánico paralizante se había transformado en una motivación poderosa. A las puertas del auditorio, con el eco de su corazón resonando en sus oídos, se dio cuenta de que este era su momento. El fruto de tanto esfuerzo y dedicación se concentraba en un solo instante. Había trabajado duro en su presentación, había conectado las historias de otros con la suya,
y todo había culminado en un mensaje de esperanza y resiliencia que vibraba en sus venas. Se miró en el espejo del vestíbulo, la confianza que una vez le había faltado ahora iluminaba su rostro. Cuando el micrófono estuvo frente a él, sintió como la sala se llenaba de rostros expectantes. La ansiedad se disfrazó de emoción, y, a medida que comenzaba a hablar, su voz emanó con claridad y propósito. Compartió su viaje, desde las noches de autoaprendizaje hasta cómo su trabajo en el restaurante le había enseñado a conectar con personas de todos los caminos de la vida. Este momento no solo era acerca de él, sino de todos los que se habían sentido invisibles. La autenticidad de sus palabras resonó en la sala, y no pudo evitar notar cómo las miradas se iluminaban, como otros también podían reconocer sus propias luchas en su historia. Con cada frase que pronunciaba, la conexión crecía. Las historias compartidas de emprendedores locales que habían superado obstáculos resonaron en el aire, creando un puente entre sus experiencias y las de su audiencia. Aquella sala, que antes le parecía aterradora, se convirtió en un refugio donde la vulnerabilidad se volvía fortaleza. Observó a sus oyentes mientras ellos se sumergían en sus palabras y sintió su poder. La transformación había comenzado no solo en él, sino también en los que escuchaban. A medida que terminaba su intervención, Andrés sintió la adrenalina pulsar en su sistema. Había capturado la atención y el respeto de aquellos que antes solo lo veían como un mesero. Terminó su discurso con un llamado a la acción: todos llevamos una historia dentro. No dejen que el miedo o la duda apaguen su voz. Levántense y cuenten su verdad. Al finalizar, una oleada de aplausos llenó el auditorio, y Andrés sintió que dentro de él se había producido un cambio irreparable. Había dejado de ser un joven perdido entre la multitud y se había convertido en un agente de cambio, no solo para sí mismo, sino para muchos otros. Saliendo del auditorio, sintió como una nueva realidad se desplegaba ante él. Había pasado de ser un mesero que temía al desprecio a un orador que había dejado una marca en los corazones de las personas. Las palabras de su madre reverberaban en su mente: eres más de lo que ellos ven. Por primera vez en su vida, no solo se sentía visto, sino verdaderamente valorado. La confusión y el miedo que lo habían definido se habían transformado en confianza y propósito. Semanas después, su propuesta se materializó en un programa exitoso de narración de historias a través del lenguaje y la cultura. Su compromiso con su visión lo llevó a conectar con instituciones y organizaciones que vieron el valor de su trabajo, y pronto, Andrés no solo era un mesero, sino el creador de un espacio donde las voces se entrelazaban, donde cada idioma que resonaba contaba una historia. Andrés había conquistado su propio miedo y, en el proceso, había logrado algo específico: había establecido un taller donde personas de diferentes culturas se unían para compartir sus experiencias, convirtiendo la vulnerabilidad en la herramienta más poderosa para el cambio, tanto personal como colectivo. Mientras contemplaba el camino recorrido, Andrés entendió que el verdadero logro no era solo el reconocimiento externo, sino la transformación interior que le había permitido emerger como alguien capaz de construir puentes entre corazones. Había llegado a ser quien siempre había soñado: un conector cultural, un orador y, sobre todo, un defensor de la dignidad humana. Lo importante no era solo qué había logrado, sino cómo había cambiado el espectro de su vida. Este viaje continuaría, pero Andrés sabía que siempre tendría la fortaleza de su historia como faro. Desde aquel día en el restaurante hasta su nueva vida como narrador, la evolución había empezado con el momento en que decidió levantar la voz. Te invito a que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.